En la actualidad, tratar de entender fenómenos como la discriminación, el crimen, las adicciones y otras decisiones del ámbito privado como la paternidad, desde el punto de vista económico, nos parece algo bastante racional. Pero esto no siempre fue así. La incorporación de estos temas al análisis económico se debe en gran parte a Gary Becker, y esta es su historia. Gary Stanley Becker fue un economista estadounidense que recibió el Premio Nobel de Economía en 1992 por haber extendido el análisis económico a aspectos del comportamiento humano que anteriormente se consideraban del dominio exclusivo de la sociología, la criminología o la antropología. Nació el 2 de diciembre de 1930 en Pottsville, un pequeño pueblo minero al este de Pensilvania, Estados Unidos. Aunque a muy temprana edad, Becker y su familia se mudaron a Brooklyn, Nueva York, donde pasaría el resto de su infancia y adolescencia. De padres migrantes, Gary Becker se crió en el seno de una familia judía dedicada a los negocios. Su padre, Louis Becker, había dejado la escuela en 8º grado porque estaba ansioso por ganar dinero, mientras que su madre, Anna Becker, también dejó la escuela después del 8º grado porque no se esperaba que las niñas recibieran mucha educación. En cualquier caso, esto no fue ningún impedimento para que dentro del hogar se dieran frecuentes y acaloradas discusiones sobre política y justicia. Posteriormente, luego de que el padre perdiera de vista casi por completo, Becker se encargaría de leerle informes y noticias financieras así como los precios de las acciones, lo que en palabras del propio Becker supondrían las piezas seminales que despertarían su interés por los temas sociales y económicos. A los 16 años, su interés por el deporte rivalizó con su interés por las matemáticas y tuvo que decidir entre pertenecer al equipo de balonmano o al equipo de matemáticas. El destino quiso que decidiera por las matemáticas y ese fue el día en que el mundo perdió, lo que pudo haber sido un gran atleta del balonmano, pero ganó a un brillante pensador del análisis económico. Posteriormente, inicia la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Princeton, en donde se gradúa en 1951. Su gusto por las matemáticas y los temas de carácter social por poco lo conducen a complementar su formación con un posgrado en sociología. La suerte quiso que, durante su primer año en Princeton, por accidente tomara un curso de economía, lo que finalmente determinaría su vocación. Inmediatamente después, continúa sus estudios de posgrado en economía en la Universidad de Chicago. Ahí conocería al también premio Nobel Milton Friedman, fundador de la mítica Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, de la que surgirían múltiples premios Nobel. Becker era un protegido de Friedman, quien lo acogería bajo su tutela y supondría una amplia influencia en un joven Becker de tan solo 21 años. En palabras del propio Becker, luego de tomar el curso de microeconomía de Friedman, confirmó su vocación y entusiasmo por la economía y tuvo un profundo impacto en la dirección que tomó su investigación. But had an enormous influence on all of us who went to Chicago and ultimately on the profession. En 1954, a los 24 años y aún como estudiante de posgrado, se incorporó a la Facultad de Economía como profesor adjunto. Al año siguiente, en 1955, obtendría el grado de doctor en Economía por la Universidad de Chicago y asumió un puesto como profesor titular. Durante este periodo, aún no había logrado las publicaciones de alto impacto. Fue hasta 1957 cuando publica el libro titulado La economía de la discriminación, basado en los resultados de su tesis doctoral. En este libro, Becker muestra los efectos económicos de la discriminación. Analiza el impacto de la raza, religión, sexo, clase social y personalidad sobre los ingresos, empleo y ocupación. En 1957, acepta la propuesta de ser profesor de la Universidad de Columbia, puesto que compaginaría con un cargo en el National Bureau of Economic Research. Durante su paso por Columbia, publicaría algunas de sus obras más reconocidas. En 1962, Gary Becker publica Irrational Behavior and Economic Theory en el Journal of Political Economy. En este trabajo, Becker analizó el impacto de los comportamientos aparentemente irracionales en la teoría económica. En 1964, Becker publicó el ahora clásico libro de El capital humano.
en el cual analiza las decisiones de los individuos relacionadas con la educación, el entrenamiento y otras adquisiciones de conocimiento. Becker establece que los individuos toman decisiones considerando los costos y beneficios asociados a las inversiones en conocimiento. Por primera vez, las adquisiciones de bienes inmateriales se analizarían bajo la misma perspectiva que las inversiones en capitales materiales. En 1967 y con 37 años, Becker gana la famosa y codiciada medalla John Bates Clark, otorgada por la Asociación Económica Estadounidense al investigador menor de 40 años que haya contribuido significativamente al pensamiento económico. En 1968, Becker publica otra de sus obras más influyentes. Según el propio autor, la idea de este trabajo surgió mientras se dirigía a un examen. Al darse cuenta de que llegaba tarde, tuvo que decidir entre estacionar su vehículo en un área prohibida o llegar tarde a la cita. Rápidamente, calculó la probabilidad de recibir una multa y los costos asociados, concluyendo que valía la pena asumir el riesgo y evitar retrasarse en el examen. Este incidente inspiró su obra Crimen y Castigo, publicada en Journal of Political Economy. En este trabajo, Becker analiza los incentivos económicos detrás del crimen. Sostiene que la decisión de delinquir es completamente racional. Quienes cometen un delito evalúan la utilidad de la recompensa frente a los costos de ser capturados. Así, las personas optarán por delinquir siempre que los costos sean menores que los beneficios esperados del crimen. No obstante, Becker reconoce que el crimen no es únicamente resultado de la racionalidad y las preferencias individuales. Variables económicas y sociales, como el gasto en seguridad pública, las oportunidades de empleo y la inversión en la educación pública, también juegan un papel determinante en la incidencia del crimen. Tras 12 años en la Universidad de Columbia, Becker, quien había salido de Chicago con el objetivo de demostrarse a sí mismo que era capaz de trascender, incluso fuera del amparo de sus mentores, regresó en 1970 a donde fue feliz, la Universidad de Chicago, incorporándose definitivamente como profesor de economía. En 1992, la Real Academia Sueca de las Ciencias honra la originalidad, ingenio y contribución de Becker, laureándolo con el Premio Nobel de Economía por extender el dominio del análisis microeconómico hacia nuevos horizontes del comportamiento y relaciones humanas, incluso más allá de los límites del mercado. En el 2000, a los 70 años, recibe de manos del presidente Bill Clinton la Medalla Nacional de las Ciencias por ser pionero en el análisis económico de la discriminación racial, por la teoría del capital humano y por producir las principales innovaciones en criminología económica. En 2004 recibiría los prestigiosos premios del área económica John von Neumann y Jacob Mincer. Posteriormente, en 2007 fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, concesión civil más alta entregada en los Estados Unidos. La condecoración le fue otorgada por George Bush, quien durante ese año fuera el presidente de los Estados Unidos. En cuanto a su participación en la política y la vida pública, Becker tenía una inclinación conservadora y como tal, trabajó como asesor de política económica en la campaña presidencial del candidato republicano Bob Dole en 1996. Años después, regresó a la esfera política como asesor económico del famoso republicano Arnold Schwarzenegger, entonces el gobernador de California. Aunque su orientación política era conservadora, Becker adoptó en varias ocasiones posturas contrarias a las del Partido Republicano. Alzó la voz para pedir el fin del embargo a Cuba y se pronunció a favor de la apertura total de las relaciones comerciales con la isla. En 2011, la Universidad de Chicago lo honra con la creación del Becker-Friedman Institute for Research in Economics, un influyente centro de investigación económica dedicado al desarrollo de políticas públicas. En este instituto están adscritos prestigiosos economistas, incluidos varios galardonados con el premio Nobel como Douglas Diamond, Eugene Fama, James Heckman, Richard Thaler, entre otros. Finalmente, el hombre que interpretó el mundo a través de los incentivos económicos y que afirmó que las personas se casan cuando la utilidad esperada del matrimonio supera la utilidad esperada de permanecer soltero, falleció
el 3 de mayo de 2014 en Chicago a los 83 años tras luchar con una larga enfermedad. Su legado sigue marcando el pensamiento económico y la manera en que entendemos el comportamiento humano. Descansa en paz, Gary Stanley Becker. The people choose a mate to match or marry because they think that person is going to make them happier better than they would be with anybody else that they have available now. And they get divorced because they conclude that they can find maybe better being single or marrying somebody else as make them happier.